En México, 17 escuelas normales rurales han sobrevivido al neoliberalismo, la guerra sucia y las campañas que medios de comunicación, grandes empresarios y jerarquía eclesiástica desataron por décadas contra estos planteles surgidos de la Revolución Mexicana. Desde el gobierno de Manuel Ávila Camacho y hasta el de Enrique Peña Nieto, el plan fue cerrarlas por la vía administrativa y de la represión. Sí, por supuesto, es una de las características que rige una escuela rural, que prácticamente es del pueblo y para el pueblo, la maneja y la trabaja el pueblo y se mantiene en pie gracias al pueblo, más que por parte del gobierno. Que entienden la educación en el sentido amplio de no simplemente ir a un salón de clase, sino ir a las comunidades más necesitadas, y que en un México donde subsiste la pobreza y subsisten las faltas de oportunidades, siguen siendo necesarias. Actualmente el normalismo rural pues se encuentra bastante golpeado pues a través de las nuevas reformas, de las nuevas leyes y además pues de los diferentes tipos de problemas que imponen el mismo gobierno, pues por así decirlo. Pues esto no es nuevo, no es de apenas. Esto prácticamente se ha venido o se ha tenido esta lucha social en las normales rurales desde sus inicios, o esto es por lo que más se ha originado lo que es la federación. Siempre con distintos gobiernos se nos ha agredido de una o de otra manera, se nos ha reprimido como estudiantes, entonces pues esto no es nuevo, sigue siendo de la misma manera. Han sido dos las peores andanadas contra el normalismo rural que se recuerden. La primera fue durante el régimen de Gustavo Díaz Ordaz. Luego del movimiento estudiantil de 1968, el gobierno federal cerró violentamente más de la mitad de escuelas que había en ese año. Luego vino el periodo neoliberal, donde la violencia se combinó con una estrategia de inanición y desprestigio que facilitó el cierre de escuelas. Se acotaron los presupuestos y se lanzó una campaña que criminalizó las movilizaciones de los estudiantes. La cúspide de esos esfuerzos se cebaron en decenas de estudiantes asesinados y luego la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. La situación más fuerte que se ha tenido pues en años anteriores ha sido pues el caso Ayotzinapa, donde desaparecieron 43 compañeros. Hasta el momento pues se está siguiendo pues con las líneas de investigación, pero el proceso es bastante lento. Lo más actual y lo más reciente pues ha sido el caso Mactumaxán, donde detuvieron a 95 personas pues. Deberíamos recordar que a través del siglo XX, y bueno, en lo que va del siglo XXI, pero a través del siglo XX, siempre ha habido varios intentos de acabar, de cerrar de las normales rurales de una forma u otra, ¿no? La más fuerte fue en 1969, cuando la administración de Díaz Ordaz cerraron 15 de las 29 que entonces existían, ¿no? Hasta ahora, la FECSUM logró mantener el normalismo rural mediante una organización cerrada, semiclandestina, con organismos nacionales como un comité central, un comité nacional de vigilancia y un comité de orientación política e ideológica nacional, y fraternos o regionales, y con una esmerada alianza con las comunidades campesinas vecinas a los planteles, donde los normalistas proveen su mano de obra en tiempos de cosechas, amenizan festividades con sus clubes culturales, imparten asesorías de activación física y de regulación escolar a los niños y están atentos a apoyar cuando ocurren desastres naturales o se suscitan movimientos sociales. Desde 1972, los alumnos eligen a los organismos de la FECSUM cada año en un congreso nacional. Como casi todo lo que hace la FECSUM de manera interna, se mantiene en total sigilo. Queremos combatir de cierta manera lo que es el analfabetismo, queremos compartir de cierta manera nuestros conocimientos, queremos ayudar al pueblo. ¿Por qué? Porque sabemos que pues, el gobierno de cierta manera si reduce lo que es la educación, si la quiere privatizar en este caso, pues estará haciendo como que el pueblo pues aún se mantenga sumiso ante pues prácticamente manejar a su antojo, se podría decir en este caso. Los normalistas rurales funcionan al exterior como una organización monolítica y sólida.
Las diferencias que las tienen quedan al interior de los organismos de la Federación. Contralínea ha identificado 3 corrientes que, si bien todas se asumen marxistas, se disputan la hegemonía de la FECSUM. Uno de los polos está encabezado por Ayotzinapa, Guerrero, el otro por Tenería, Estado de México, y uno más por Mactumaxá, Chiapas. Además, actualmente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfrentan ofensivas por parte de gobiernos estatales, como en el caso de Teteles, Puebla. Está el caso Teteles, que es estaban en la exigencia de su pliego petitorio, les habían prometido pues que les iban a dar ya la solución a las mismas pues demandas que ellas ejercían, pero no se les dio de buena manera. Entonces ellos decidieron manifestarse pues de una manera muy pacífica, pues por así decirlo, con volanteos, medios de difusión más que nada. Y una vez hicieron un plantón pues enfrente del Palacio pues de Gobernación y del Estado de Puebla, en la cual ellas fueron reprimidas, pues ahí fueron detenidas 43 compañeras y compañeros pues que estaban de otras normales igual, a lo cual al siguiente día fueron liberadas. Y luego de eso pues se sabe pues de que el deceso de dos compañeras pues de la misma normal, en la cual igual se encontraban en la exigencia pues de que se les cumpliera su pliego petitorio y las cosas que ya les habían prometido, pero pues no se tuvo nada pues hasta el momento. El gobierno de Puebla pues hizo caso omiso y aún así lo sigue manejando, pues de lo contrario en la misma normal pues de Teles se le están imponiendo más trabas. Ahorita pues ese recurso pues de su comedor y de sus uniformes escolares. Desde este punto de vista a ellos se les ha venido muchísimas problemáticas. A la normal de Teteles igual, desafortunadamente fallecieron 2 compañeras en una actividad. Y pues es algo que hasta ahorita no les han esclarecido como tal a los familiares o a la base estudiantil. En donde para conseguir lo que se nos tiene por derecho nos corresponde, tenemos que alzar la voz ante aquellas injusticias. Es por eso que el gobierno siempre ha tenido ese foco rojo ante las normales rurales para quererlas desaparecer, porque nosotros al ir a impartir clases a los lugares más marginados se busca ese despertar de conciencia, a crear personas más críticas, analíticas y reflexivas sobre las situaciones en las que se está viviendo. De los 46 planteles fundados para alfabetizar al campesinado mexicano, solo subsisten 17, 15 escuelas normales rurales, una escuela normal indígena y un centro regional de educación normal, los cuales se encuentran en Aguilera, Durango, Amilcingo, Morelos, Atequiza, Jalisco, Ayotzinapa, Guerrero, Cañada Honda, Aguascalientes, Tiripetío y Cherán, Michoacán, El Cedral, San Luis Potosí, El Quinto, Sonora, Selchacán, Campeche, Mactumaxá, Chiapas, Panotla, Tlaxcala, San Marcos, Zacatecas, Saucillo, Chihuahua, Tamazulapan, Oaxaca, Tenería, Estado de México, Teteles, Puebla. Si logran la reapertura como normal rural de El Meche, Hidalgo, este año podría sumar 18 instituciones. Todas estas escuelas están afiliadas a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la organización estudiantil que, surgida en 1935, cuenta con 87 años de historia. Fue a partir de 1935 se reunieron diversas normales para formar esta organización y bueno, tenían la finalidad de implementar una educación socialista. A partir de 1921, con la creación de la SEP, que José Vasconcelos implementó este tipo de educación debido al rezago educativo que se generó a partir de la Revolución Mexicana. Entonces fue por eso que se implementó este tipo de educación para llevar a las zonas más marginadas en la educación. Como se sabe, había un gran rezago educativo en el cual las personas ni siquiera sabían leer ni escribir. A contracorriente de las políticas educativas privatizadoras, las normales rurales se han mantenido como la única oportunidad para que hijos e hijas de familias campesinas e indígenas accedan a educación superior. Somos hijos de campesinos de bajos recursos, donde si se viene a esta institución es porque se viene con el sueño, con una oportunidad de salir adelante. Somos
la primera hija dentro de la familia que va a tener una educación. Y no es porque nuestros padres no nos quieran dar la educación, sino porque no se cuenta con el recurso suficiente. La vida en las normales rurales no es fácil. Los estudiantes estudian con mucha precariedad, viven en una situación de mucha precariedad. No sé si cualquiera de cualquier sector, clase mediero o lo que sea, estaría dispuesto a estudiar ahí, ¿no? Entonces, ni siquiera sé si eso es viable en ese sentido, ¿no? Y creo que cuando existe tanta inequidad en términos del acceso a la educación, lo que se debe hacer es fortalecer a los espacios, a las instituciones, a las pocas instituciones. Como normales rurales y como federación pues tenemos bastantes necesidades. Igual con la infraestructura pues se necesita remodelar pues las aulas, en cuestión de otros salones de directivos, la biblioteca también necesita mantenimiento, los aparatos en cuestión de computadoras y todo eso. Los dormitorios igual necesitan ser remodelados, todavía faltan algunos. En la mayoría, cuando pasó lo del temblor del 19 de septiembre, fueron afectados, entonces se remodelaron todos, pero aún faltan 3 dormitorios. Como la rehabilitación y reestructuración como remodelación de ciertas áreas académicas, no tanto en la estancia, sino en la parte académica es donde pedimos que se haya innovación, reestructuración y remodelación pertinente para poder brindar. ¿Como el área de cómputo, por ejemplo? Así es, como ya anteriormente se venía mencionando, son herramientas que por falta de constancia se ha venido deteriorando con el tiempo y que por la ausencia del personal pues ha estado estancado, ha estado desperdiciándose ese material que puede ser de aprovechamiento mejor para los compañeros. Existe la biblioteca, en la biblioteca pues sí hace falta lo que son libros, a veces ya como pues sabemos que la educación se va actualizando, entonces pues sí hace falta irnos actualizando en cuanto al material que pues nosotras requerimos para poder pues ya desarrollarnos en en lo que es nuestra licenciatura. También como normal tenemos un gimnasio al cual le falta como más equipo. Al equipo de deportes, los diferentes clubes necesitan material o diferentes equipos para poder pues, realizar las actividades de buena manera en cuestión de club de danza, club de deportes o club de música o así. El recurso no nos llega a tiempo, entre otros problemas que nos afronta, tales como el internado y otras cuestiones como son el comedor y todo también, es lo que nos conlleva a iniciar un movimiento. En esa cuestión, el comedor hay que, en cierto tiempo tiene que llegar un recurso para que pues los compañeros que habitan en la misma normal se puedan alimentar y todo, pero el gobierno siempre le da trabas, o no hace llegar el recurso o lo hace tardar demasiado. Y esto conlleva a que el comedor prácticamente vaya vaciándose y se quede sin comedor la normal, se quede sin comida. De que si los fondos vinieran y estuvieran sujetos directamente desde la federación y no tuvieran que pasar por los diversos filtros gubernamentales, los cuales muchas veces, dependiendo de las tendencias o hasta a veces de los caprichos de los gobernadores individuales de esas escuelas, de esos estados, los estudiantes tienen derecho o se les da o no se les da esos fondos. Creo que si estuvieran sujetas a un poder federal en turno, pudiera dar a los alumnos quizás más oportunidad de crear lazos y vínculos para protegerlas como red nacional, ¿no? Claro. Cuando hablas con cualquiera de ellos, los escuchas decir, estos son los únicos lugares donde podemos estudiar nosotros, los pobres, ¿no? Y me parece que eso no es mera consigna, se podría atribuir a eso, pero que eso representa el hecho de que están defendiendo y reivindicando fondos públicos, que la educación pública necesita ese apoyo. Y entonces creo que en una forma más amplia puede verse como una manifestación de una lucha de clases, en donde los sectores populares están reivindicando
apoyo para la infraestructura social y pública que tanto se ha degenerado con el neoliberalismo y ojalá sean escuchados. Mientras la educación se derechiza y se privatiza con movilizaciones prácticamente permanentes de las escuelas normales rurales, lograron mantener su modelo, exclusivo para estudiantes pobres con internado y comedor y con un sistema de becas que garantiza que los alumnos empobrecidos no abandonen sus estudios. Bueno, creo que tienen mucha importancia en el México actual y son, hasta se puede decir, más importantes que nunca. En primera, la más importante es que dan a los jóvenes campesinos e indígenas, a los jóvenes de las clases marginadas, una oportunidad para estudiar, una oportunidad para tener una profesión digna, ¿no? Donde ahí quedan aseguradas sus necesidades materiales, ¿no? Lo que es, tienen acceso al comedor y a dormitorio, ¿no? Que de otra manera les sería muy difícil poder estudiar. Entonces, la FECSUM mantiene el autogobierno y la disciplina y puede vetar a alumnos y maestros que se insubordinen. En la práctica se traduce en la expulsión de la escuela. A través de los comités estudiantiles de cada plantel, se encarga de los cursos de inducción de los alumnos de nuevo ingreso y de mantener funcionando los 5 ejes del normalismo rural. Fue una herramienta clave para el gobierno para poder quitarnos ese recurso que nos estaba llegando, ya que algunas de las normales rurales están batallando para obtener aquel beneficio de su recurso del comedor, ya que nosotros, como se les vuelve a recalcar, nosotros somos las que les damos el mantenimiento. Nosotros no somos conformistas para nada, pero siempre tratamos de cubrir las necesidades básicas por el alumnado. Una reforma así, que reemplazaría a los internados o a los comedores con becas individuales, sería básicamente acabar con las normales rurales, acabar con su esencia, acabar con su lógica, acabar con el tipo de instituciones que son, ¿no? Y en parte es porque estos espacios, los internados, los comedores, son espacios de convivencia y solidaridad para los alumnos, donde alumnos de diversas partes de las regiones donde están tienen oportunidad para conocerse, para organizarse, para solidarizarse, y que creo que han sido históricamente espacios necesarios para defender las normales rurales en primera. En segunda, son espacios de convivencia, creo que muy importantes en un contexto donde el neoliberalismo nos ha atomizado como sociedad, ¿no? Además, con 5 ejes formativos que distinguen a estas escuelas de otras normales y aún de cualquier institución de educación superior. El académico, con licenciaturas en educación primaria, educación preescolar, educación física y educación indígena. El deportivo, con preparación en activación física, atletismo, natación, básquetbol, fútbol. Y el productivo, con módulos de crianza de ganado bovino, caprino, granjas de cerdos y pollos y cultivo de maíz, trigo, sorgo, huertas frutales e invernaderos de hortalizas, así como talleres de carpintería, herrería y serigrafía. Además, el cultural, con clubes de danza, música, payasística y, por supuesto, el político, el que ha sostenido todos los demás ejes. El primer eje es el académico. Básicamente es lo que nos permite tener nuestra formación como docente. Es todo referente a lo que son nuestras clases, nuestras prácticas docentes y todo lo referente con lo que es nuestra educación. El eje deportivo es el eje que nos permite llevar a cabo lo que son las actividades deportivas. Para esto hay lo que es una cartera que se encarga, que es la cartera de deportes. Esta lleva a cabo lo que son los clubes como básquetbol, fútbol y voleibol dentro de lo que es la institución. El otro de los ejes que se maneja es el cultural. En se tiene lo que es el club de danza, así como también hay una cartera que se encarga de que es acción social. Esta lleva a cabo lo que son los socioculturales en las regiones cercanas. Otro de los ejes que se maneja es el de módulos de producción. En hay una cartera que es la que tiene inferencia, que es la cartera de campo. Dentro de esta se realizan lo que son las actividades de cuidado y mantención de los árboles frutales de la escuela, la cosecha y el cultivo de lo que son nuestras tierras, así como también el cuidado de los animales que se tienen aquí, que son los cerdos y las gallinas.
También se tiene otro que es el eje político. Este es básicamente, nos enseñan pues prácticamente lo que es historia y nos concientizan para que no cometamos pues lo que son los errores que se han tenido. El eje político se trata del espacio en el que los alumnos se organizan para gobernar la escuela. Integran carteras como las de limpieza y cocina y, sobre todo, sostener la estructura del comité estudiantil que defiende el modelo educativo. También es el eje formativo por el que, fuera del plan de estudios oficial, se preparan en materialismo dialéctico e histórico, es decir, marxismo-leninismo. Estudian la historia del normalismo rural y las biografías de luchadores sociales como Lucio Cabañas, egresado de la Normal Rural de Ayotzinapa. Principalmente el político, que es el que mantiene pues de pie esta escuela, y muchos no lo entienden, muchos dicen pues para qué el socialismo ya no es bueno, para qué luchar por algo. Y vienen al eje académico, se retiran y dejan de lado todo esto sin ser conscientes de que el eje político es el que mantiene viva esta escuela. Pues en alguna materia que se abarca sobre este tema de la educación socialista podría ser los problemas socioeconómicos y políticos en México. En esta materia pues reflexionamos acerca de las comunidades y los problemas que enfrentan. Entonces eso nos hace crear mejores estrategias para implementar cuando realizamos nuestras prácticas. La ideología o postura que se maneja dentro de la federación es un tanto la marxista-leninista. Se sigue teniendo lo que es este eje porque, bueno, como ya lo mencionaba, es un eje político en el cual pues se pretende, o el objetivo de este mismo es obtener personas críticas, analíticas y reflexivas. Es para eso que se tiene dentro de estas normales. Es un eje el cual nos diferencia de las normales del Estado, o a diferencia de otras normales o otras universidades. Y ahí también se nos enseña lo que es la historia de las normales, por lo que han pasado, por sus represiones y la historia pues de las diversas normales, así como también las que se han cerrado y el porqué. En el presente ciclo escolar están inscritos 6.569 alumnos y en estas escuelas normales rurales, de acuerdo con información de la FECSUM, solo 3 superan las 500 personas matriculadas: Tenería, Ayotzinapa y Tiripetío. Y luego de varios amagos de seguir reduciendo el presupuesto para las normales en general, rurales, urbanas, estatales y federales, el presupuesto de egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados para 2022 cifra en 774 millones de pesos el monto que ejercerá este año a la Dirección General de Educación Superior para profesionales de la educación. Se trata de un incremento del 455% sin que se especifique a cuánto ascenderá la partida para las normales rurales de manera específica. Y finalmente son importantes en el sentido de que crean una formación crítica. Tienen su base o su conciencia, su origen en el proyecto de la Revolución Mexicana y en los principios de justicia social que se implementaron con esa revolución, con el proyecto de nación, y que en un México donde subsiste la pobreza y subsisten las faltas de oportunidades siguen siendo necesarias.